Buenas noches, queridos televidentes. En primer lugar, le quería agradecer a muchos de ellos los comentarios que formulan nuestros programas, porque eso nos orienta, nos ayuda y nos interesa, por supuesto, ¿no? Para que la participación sea verdaderamente más amplia. Hoy estamos acá con Ricardo Poversin, como es habitual en estos últimos programas, y con Héctor Giuliano, ¿no? Te agradezco la invitación. Que en realidad es economista. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué hace un economista en un programa de filosofía? Hace rato que nosotros hemos dejado de lado esas barreras pseudo profesionales, digamos. Yo recuerdo que en una época, cuando era funcionario de cultura, bueno, tuve distintos cargos, organicé varios encuentros de pensadores, porque yo sostenía que en la modernidad tardía no hay que hablar tanto ya de filósofos, sino de pensadores, porque a veces uno encuentra incluso más filosofía en gente ajena, digamos, a la formación tradicional, disciplinaria en filosofía, o por lo menos se encuentra más pensamiento que en los profesores universitarios de filosofía, por los cuales quienes nos han visto seguido sabrán que yo tengo cierto, no voy a decir desprecio, porque sería una palabra demasiado fuerte, pero inapropiada, pero cierto desdén, digamos. Sí. Bueno, en fin. Perdón, te agradezco la invitación, pero quizás la contribución, porque el tema... quería decir que además Héctor es un especialista, quizás el mejor que tiene el país, en deuda externa. Es un tema que se ocupa particularmente. Héctor. No, aparte de agradecerte la invitación, lo que quería decir que mi aporte pudiera residir en el ordenamiento de algunos conceptos y encuadramiento de temas. Pero todavía no dije el tema. Por eso. Así que si en esa parte puedo contribuir, por eso, como que si no es mi competencia. No, nosotros queríamos hablar, es un poco complicado hacerlo quizá, ¿no? Y esto es un ensayo simplemente, Ricardo, ¿no? Como es un disparador, digamos. Una cosa cuando hablamos de Descartes, como hicimos con vos en programas anteriores, bueno, más o menos eso está instituido, aunque creo que dijimos algunas cosas de cierta originalidad. Pero queríamos hablar de esto que, claro, pasó por los medios, como todo pasa por los medios masivos de comunicación, 24 horas y chao, ¿no? Sí. Y tendríamos que hablar mucho de los medios masivos de comunicación, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo que me resisto a adoptar una posición intelectualoide. Además no tengo tampoco mucha simpatía por los intelectuales, pero daría para otra discusión, por qué digo esto, ¿no? Pero por eso me cuesta un poco hablar mal, digamos, de los medios masivos de comunicación, pero francamente son espantosos. Y en este caso particular de lo que estamos hablando, porque podríamos, si no tenemos que dedicarle todo el programa, de qué estamos hablando, se preguntan ustedes, estamos hablando... en este caso particular lo que yo quiero criticar es la sucesión ininterrumpida de noticias, ¿no? Que verdaderamente indigesta a los espectadores, y donde nunca se hace un análisis más o menos serio y a fondo de las cuestiones. No digo aburridísimos programas culturales, no estoy hablando de eso, por Dios nos libre y no guarde. Y bueno, voy al tema. El tema es el siguiente, que nos impresionó a los tres. La matanza, una vez más, que hace poco tiempo, pocos días, realizó una persona en Estados Unidos, Nueva Orleans. Orlando. En Orlando. ¿Dónde está? En Orlando, sí. En Florida. Donde irrumpió, creo que en un bar, era una discoteca. Frecuentada por latinos gays. O sea, bueno, nosotros decimos putos, digo, nuestro lenguaje natural bueno, es había eso, ¿no? Gay, lesbianas, homosexuales en un sentido amplio. Claro, homosexuales. Sí, porque una lesbiana no es puto, claro, se entiende perfecto. Claro, sí, está bien. Llamó la atención porque fue un atentado muy sui Pero, generis, ¿no? estamos acostumbrados que cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, un año, aparezca alguno de estos sujetos
particularmente en Estados Unidos, porque el terrorismo francés, que se da en Francia o en otros países europeos, que se ha dado y probablemente se siga dando, ¿no? Tiene como otras características, incluso lo de las torres tiene como otras podría características. tener un significado político, pero aparentemente no lo tiene. Sí. Se lo quiso utilizar políticamente. Bueno, ahí hubo una especie en fin, si el tipo pertenecía a alguna organización, se nombró ahí, sí, o no, se lo reivindicó. Pareciera que no, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que es una constante. Siempre que ocurren estos episodios, se superponen, digo, tres aspectos. El primero, el episodio en sí mismo, el hecho, los detalles, que a veces algunos son sugestivos. El otro es el personaje, que esto es importante, el personaje y la sociedad enferma donde ese personaje aparece. Y el tercero es la instrumentación política, es decir, el contexto que se da. Porque no nos olvidemos que esto sirvió como disparador para plantear como tema de debate un tema subsidiario, que es el de la tenencia de armas en plena campaña electoral norteamericana. O sea, eso deja muchas veces la sospecha de que estas mentes enfermas pueden ser directa o indirectamente utilizadas como disparadores, pueden ser instrumentadas. Bueno, justamente disparadores. Sí, disparadores en el doble sentido de la palabra. Es claro, porque a ver, pero ¿por qué no explicas un poco eso? Porque yo no entiendo bien. Bueno, sin monopolizar el tema. A ver, ordeno las cosas. Evidentemente eso es gente enferma, no es gente en su sano juicio. Ahora, esta gente para mí se explica dentro de un contexto de una sociedad enferma, de lo que yo llamo una visión cinematográfica o televisiva de la vida. Una vez una persona que justamente entendía de todos estos temas artísticos, cinematográficos. Una visión cinematográfica o televisiva de la vida. Él me hace, esta persona que entendía mucho de cine me ponía este ejemplo. Dice, las películas de aventuras de Hollywood siguen un patrón. Durante la primera parte de la película, el malo de la película hace todas las maldades y perversidades posibles. En la segunda parte ya se estabiliza la cosa, el bueno reacciona contra eso. En la tercera, el malo muere, pero muere en condiciones perversas, que ante la lógica común serían una verdadera casi acción medio ofensiva, satírica, pero la gente aplaude porque lo ve como el justiciero que reivindica una situación alterada. No nos olvidemos que estos tipos, estos personajes como este Martin de Orlando y también, peor todavía, el caso Breivik en Noruega, ¿no? Porque ese sí tuvo una inducción política, resulta que estos hombres se ven a sí mismos como justicieros de algo. Justicieros de algo. Claro, justicieros de algo más allá que matan inocentes, con la perfecta conciencia de que son inocentes, nada más que imputado de una especie de condena genérica. Vos decías, y después le vamos a preguntar su opinión a Ricardo también, ¿no? Sí, sí. Vos decías que bueno, es una persona enferma que responde a una sociedad enferma. ¿Sí o no necesariamente? Bueno, si bien ocurren estos hechos, han ocurrido también aquí en la Argentina, ocurren en general, pero la frecuencia y el patrón de comportamiento que se está dando, sobre todo en estos hechos en Estados Unidos, responde a una sociedad que estimula directa o indirectamente estos hechos, porque por ejemplo hay un efecto de imitación. En Estados Unidos es sabido, cuando ocurre uno de estos hechos, ponen en alerta a todas las policías, etcétera, porque ya saben que alguno se va a tentar con la difusión de estos hechos y lo va a tratar de imitar. Bueno, ahí está una cosa, porque ¿viste? A mí me vuelve el tema de los medios de comunicación. Sí. Los medios de comunicación masivos, ¿no? A eso me refiero. Son tan absolutamente irresponsables, ¿no? Porque ellos creen que simplemente reflejan la noticia. Pero lo que nunca aceptan es que ellos, en la realidad contemporánea, intervienen en la producción de los hechos. Intervienen en la producción de los hechos. Los hechos no son... Hay una película que ha mostrado eso en algún momento. Los hechos no son sin esa intervención, ¿no? Yo lo planteaba esto en un diario con respecto al tema de cuando hubo una rebelión policial en nuestro país hace un par de años, que se dio en una de las provincias, no me acuerdo ya ni cuál, pero después se generalizó por todas partes. Y la difusión, yo no digo que esté mal la difusión, digo que los medios de comunicación masivos deben hacerse cargo de que ellos forman parte de la realidad, que
forman parte de la institución de la realidad que vivimos. Vos dabas un ejemplo claro, esta cuestión de la imitación, digamos. No digo que no difundan la noticia, digo que se hagan cargo de que ellos no son un mero reflejo de la realidad, sino que intervienen en la producción de la realidad. De todas maneras, discúlpame, Silvio, acá hay una cuestión que me parece que tiene que ver más con la cultura o la sociedad norteamericana, en este caso específicamente, y el sujeto que irrumpe en esta sociedad provocando esta masacre. La pregunta que te quiero hacer a vos, Héctor, es la siguiente. ¿Cualquiera está capacitado psicológicamente para portar un arma? Esa es una. Y la otra es, poseer un arma, tener un arma o portar un arma, ¿es sinónimo de libertad? Porque acá se ha planteado el tema y muchos opinan que si uno tiene un arma o lleva un arma encima, es más libre, es libre. ¿Por qué? Porque defiende la propiedad privada, ya sea la casa, el auto, lo que fuere. La familia. La familia. A ver, está bien la pregunta de Luico. A ver, en lo que yo sé del tema, lo primero y principal que vos preguntabas con respecto a la tenencia de arma, a mí me plantea esta duda. Creo que se ha degradado el nivel del debate. El nivel de debate es si hay gente enferma que va y se considera como lógico hacer una masacre. Se ha degradado. Son justicieros, decís vos, claro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro, esa mentalidad de justicia, esa distorsión mental que tiene, eso ya es campo de la psiquiatría para analizar los personajes, pero que siguen un patrón desgraciadamente repetitivo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero el debate se ha degradado a la cuestión de la tenencia de armas. Me parece que es una degradación del debate. ¿Dónde se da ese debate? ¿Se da en Estados Unidos? En Estados Unidos, a raíz de esto, fíjate vos qué sugestivo, que justo esto actúa como detonante del debate sobre la permisividad en la tenencia de armas. Y entonces ahora se plantea justo un tema donde el alineamiento de Trump es favorable a mantener el estatus actual de armarse la población. O sea, cualquiera puede tener un arma. Sí. Es que hay más armas, hay más armas que habitantes. Sí, en Estados Unidos eso es una regla, pero eso está amparado constitucionalmente por la famosa segunda enmienda. Las enmiendas, como ven, ustedes lo sabrán, pero para los espectadores, la Constitución norteamericana creo que tiene en total 27 enmiendas. ¿Por qué para los espectadores? Yo no lo sé. Bueno, yo quise... Instruíme. Yo quise salvar la formalidad. Fue una amabilidad de tu parte, claro. No, el tema es de la Constitución norteamericana, tiene en total 27 enmiendas. Son modificaciones que se han incorporado, desde la libertad de prensa, que creo que es la enmienda 1, el derecho de defensa y no autoimputación en juicio, o sea, son principios generales que son incorporados. Y el segundo dice expresamente, eso viene de la Guerra de la Independencia, de que no hay restricción con respecto a que el individuo, el ciudadano norteamericano, se arme. Eso venía del atavismo histórico de la lucha para resistir las guerras contra Inglaterra de la independencia. Claro, pero eso quedó tan asumido en Estados Unidos que la permisividad para el manejo, para la tenencia de armas es absoluta. Pero fuera de aire te había preguntado una cosa, Ricardo. No sé, vos decías la tenencia. O la aportación. Claro, no es lo mismo, perdón, hago esta distinción que me parece importante. No es lo mismo la tenencia, que yo tengo un arma, una pistola, un revólver en mi casa, claro, y otra la aportación, que yo puedo salir con esa arma, exacto. Ponerla acá en el cinturón o como fuere y ir tranquilamente caminando por la ciudad, por las calles, por las veredas. Te digo honestamente, no sé esa diferenciación cómo está en la ley norteamericana. Acá en la Argentina es perfectamente claro, aunque uno tenga autorización de tenencia de armas, si la porta y no está autorizado, tiene un problema. En Estados Unidos no sé, pero igual te aclaro lo siguiente. Esta gente que va con armas pesadas, algunos con granadas, etcétera, desde ya, más allá de que pudieran llegar a portarlas, serían armas de bolsillo. Acá lo que se pide ahora, que hay una moción al respecto que trataría el Parlamento norteamericano, es que se restrinja la venta de armas automáticas, porque en este caso, como el tipo Mattin que
atacó esta discoteca, fue con un fusil de repetición de alto impacto, y entonces hizo un desastre, mató como unas 40 personas, ¿no?, allí dentro. Pero me parece así todo que es una degradación del nivel de debate. Porque claro, me parece que era una cuestión que es previa. De la personalidad psicopática del autor y cómo se genera eso de que existe una sociedad donde se aparecen reiterativamente estos casos, se está discutiendo sobre las armas. Hay distintas modalidades de muerte, desde el acuchillamiento hasta el disparo. Vamos a hacer un pequeño corte acá, si ustedes están de acuerdo, y después continuamos. Sí. Estamos intentando analizar con Ricardo Pobiasim y con Héctor Giuliano, estamos intentando analizar estos atentados a repetición que se producen sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y bueno, viendo distintos aspectos. A mí te digo, y después lo voy a dejar a Ricardo, que hasta ahora está enigmáticamente ahí, la defensiva. Callado, pero parece que quiere decir algunas cosas importantes. A mí me llamó mucha atención, yo estoy muy parado en ese punto, lo que vos hablabas de lo cinematográfico. Porque yo tengo la impresión, respecto de este tipo de actos, por supuesto esto deja de lado el aspecto psiquiátrico, que es importantísimo, y cultural, que también es decisivo, de cultural en el sentido de la ciudad norteamericana. Pero yo hace tiempo que tengo la idea, lo he escrito desde hace 20 años escribiendo esto, que tanto el terrorismo de la modernidad tardía, como este tipo de situaciones, o lo que pasó con Manson, ¿no? El famoso Manson que hizo la matanza hace como 30 años. Exacto, en Guyana, sí, ¿fue en Guyana? ¿Cómo? ¿Fue en Guyana eso? ¿Me estoy confundiendo? No, Manson fue, si no me equivoco, fue el que mató a la que era esposa de... No, entonces me estoy confundiendo, hubo otro líder que... hubo la masacre guyana, que era en una secta, pero eso fue ya un masacre. De cualquier manera, yo, la idea que tengo del terrorismo, del tipo de atentados, que en la modernidad tardía, que tienen mucha relación con los medios en el sentido de que son la puesta en escena de un gran espectáculo, ¿no? Hay algo de gran espectáculo. O la inversa, digamos. o la manipulación, la distorsión. Después quería agregar a los... Perdón. Y una estética de fondo, que es la estética del horror. Que me parece que la estética del horror forma parte esencial de la modernidad tardía, ¿no? Lo vemos también en el arte, ¿no? Esto empezó en el siglo XIX con la cuestión de que lo feo también era mostrable, que la belleza, que el arte no se vincula con la belleza, o no necesariamente se vincula con la belleza. Daría para una larga discusión de tema estético, que no es el momento. Pero lo vamos a dejar un momento a Ricardo, porque... bueno, gracias. No, yo hablé algo, no. El tema, Héctor, es el siguiente. Yo hago esta distinción. Primero, la diferencia entre lo que es
un arma blanca, un cuchillo, un hacha, de un arma de fuego, un revólver, una pistola, una ametralladora, una escopeta. Entonces ahí ya me parece que no cualquiera psicológicamente está preparado para la aportación o para incluso para la tenencia de armas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, nuestro país, sobre todo la clase media y la clase media alta, es muy de copiar estas cuestiones que vienen del exterior, del extranjero, y sobre todo mira para el norte, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Acá se está generando todo un debate y hay mucha gente que quiere proteger, y yo lo entiendo hasta cierto punto, su seguridad privada, su hogar, y va directamente a tiro federal a practicar con armas de fuego, siguiendo ese, entre comillas, modelo. Entonces, si tenemos en cuenta que no es lo mismo el uso de un cuchillo que de un arma de fuego, sí, de un revólver, una pistola, que estas armas son cada vez más sofisticadas, que por minuto o por cada 10 segundos disparan una cantidad de balas, pero que es impresionante, que hay diversos modelos y mayor la sofisticación, la puntería, etc. Me parece que tendremos que hablar, y vos lo estás sugiriendo, de un estrato cultural. Vos hablaste, vos también, de la cuestión de los medios de comunicación y de las películas y de las series, ¿no? Si uno ve la mayoría de las series norteamericanas, que son las que más rating dan, y las películas, pensando desde Randall el Justiciero, pasando por Bonanza, Bonanza una especie de patrón, terminando en Terminator y otras más. Bueno, acá Arma Mortal, etc. Acá hay como una interacción entre la cultura y el arma de fuego que convierte a la última en una especie de ídolo. Me da la impresión como que el arma ya se ha adueñado de la cultura estadounidense y está mostrándonos algo que para mí es preocupante. Más allá de esta ley de que prohíba tener o portar o no armas. Sí, ojo, yo tampoco soy... El papel del arma en la cultura. Claro, me parece que la cultura norteamericana, lejos de ser libre con esta cuestión, está cada vez más alienada. O sea, una sociedad donde hay más armas que individuos, donde los chicos desde pequeños ya aprenden a usar armas, es una sociedad que para mí, que armas de fuego, insisto, ¿no? Es una sociedad que para mí algo me está indicando. Ver, yo hice esta separación. Por un lado, hablé del trasfondo hasta cultural, histórico en Estados Unidos, por esto de la segunda enmienda, que esto ya es una característica histórica. Otra cosa son los hechos relativamente recientes de estas masacres generadas individualmente. Lo que se discute es precisamente eso, es decir, si hay que limitar o no el tipo de armas que se comercializan o no. Pero insisto, eso me parece que es una especie de discusión de segundo plano. Lo principal es cómo se generan, en qué medios, porque estos son elementos marginales. Y lo que vos decís tiene una influencia adicional en esto, en la manipulación que hacen después los medios con respecto a la personalidad del atacante, que muchas veces es distorsionada, y hasta enmascarando los verdaderos motivos o sentido del ataque, ¿no? Desde casos célebres como la muerte de Kennedy, donde es una tradición en Estados Unidos que siempre hay un loco, un lobo solitario, un asesino aislado, que produce un hecho de magnitud. Es claro, se mezclan estos episodios erráticos con elementos de influencia política. Yo tomo como paradigma lo que ocurrió en la isla de Utoya, en Noruega. No sé si se acuerdan, en julio del 2011, un tipo de apellido Breivik, Andreas Breivik, fue a la isla de Utoya, que es una zona de campamento veraniego a 20 minutos de Oslo, y había una reunión juvenil que había sido congregada, porque era la reunión juvenil del Partido Laborista en el gobierno de Noruega, la hago breve por la duda, donde se hacía una convocatoria para avalar el boicot a Israel por la masacre de Gaza y el reclamo para la existencia de los dos estados. Resulta que este tipo fue allí armado hasta los dientes, vestido de policía, y cuando apenas desembarcó en la isla empezó a balear a todos, mató 68 jóvenes
impunemente. Algunos los fue rematando de un tiro, uno por uno. Se encendió yo. Notablemente, cuando la policía llegó, a él se le habían acabado las balas y se entregó pacíficamente. Dios. Y lo condenaron a 21 años y se discute, ahora bueno, después se pueden hablar todas sus derivaciones. Ahora, más allá del episodio y todos sus detalles, ¿no? ¿Qué tratamiento hizo la prensa de eso? Lo presentó como un exaltado derechista, un nazi, o una cosa. Y este hombre era sionista y muy influido por un partido en pro de la defensa de Israel. Entonces, acá estas cosas son importantes, el tratamiento que hace la prensa, porque resulta que él incluso después en la cárcel se manifestó como extremista, como por ser antimusulmán, bueno, un tipo que tenía un barullo en la cabeza muy grande, ¿no? Pero cómo lo maneja la prensa, de presentar... Es lo que dice Silvia, una interacción exacto, de los medios que faciliten y distorsionan este tipo de hechos. Pero digo, volviendo al hecho de las sociedades, que podríamos incluir a Noruega en esto, ¿no? Sí. No, voy a este punto, digo, porque para que un tipo haga una cosa así, digamos, esté vinculado o no con una organización terrorista, que en este caso me parece que no es lo que más nos interesa. Vamos a suponer más bien que no. Sí, sí. Tiene que crecer en su cabeza, en su mente, digamos, mejor, tiene que crecer la idea y además los medios para realizarla, claro, ¿no? Entonces yo digo, esto no tendrá que ver con el excesivo individualismo de ese tipo de sociedades, porque un tipo tiene que estar muy solo para que vaya armando una cosa así. Exacto, sí. Es raro que alguien que esté más o menos en una relación comunitaria, digamos... Individualismo nihilista, diría yo, ¿no? Sí, bueno, claro. Ya ahí entramos con Nietzsche. Claro, sí. Claro, eso es una forma muy especial de individualismo. Pero quiero decir, hablando de esa cuestión de la sociedad enferma, ¿no? Que vos señalabas al principio, un hombre enfermo es producto de una sociedad enferma. Bueno, parte de esa enfermedad no tendrá que ver con el excesivo aislamiento, ¿no? Que es tan típico de los países anglosajones y ¿no? Del hemisferio norte, digamos, que además hasta el clima contribuye, digamos, a esa es una de las vertientes que se ha señalado, por eso lo revisan los mails, los accesos a internet que hoy en día van, y aparte el barullo mental. Porque que tiene esta yo gente. no me imagino gente que vive más comunitariamente, digamos, ¿no? Llevando a cabo este tipo de cosas, porque no maquina, no tiene la posibilidad de maquinarlo. Creo que es producto de sujetos aislados. Eso y los suicidios también, ¿no? Sí. En este caso, es es el producto de sujetos aislados con una misión redentora o justiciera, que ellos mismos se inventan o que la sacan de algún lado. Pero siempre tienen una justificación. No lo hacen porque se pelearon con la mujer. Entonces van y se enoja, o se peleó con un vecino que era gay, entonces fue y mató a no sé cuántos. Me acordaba de la película esa de los 7 pecados capitales, ¿es? Porque me parece que esto tiene bastante que ver también en algún punto con el protestantismo, ¿no? Lo intuyo vagamente, digamos, ¿no? Pero esa relación del individuo con Dios, sin la mediación de la Iglesia, ¿no? Sin la mediación sin una mediación institucional, digamos, ¿no? Sí, lo que vos decías, que no hay un medio de contención. No me acuerdo ahora el nombre exacto de esa película. Por lo que vos decías del tipo que se siente de alguna manera emisario de algo divino, digamos, ¿no? Y está en ese diálogo solitario con la divinidad imaginaria. Pero en esa película que esa película se ve bastante bien esa. En esa película que yo no recuerdo ahora el nombre. También. De alguna manera el protagonista, ¿No se llama el asesino, no tiene otro nombre, no me acuerdo. Tiene, que tampoco el nombre del actor me acuerdo. El protagonista que ejerce el asesino, claro, como policía, que ejerce el asesinato, de alguna manera te hace entender como que está justificado. Porque mata a...
prostitutas, porque mata abogados perversos. Bueno, es eso, yo lo que rescaté, y que no era idea mía solamente, era ese patrón cinematográfico. Yo lo llamo patrón pero acá mató gente inocente, decir, digamos. Bueno, eso me refiero. gays, como dicen ustedes. Yo lo que me refería es esto del si estas conductas siguen un patrón, ¿y quién induce ese patrón? Entonces yo asocio que el modelo argumental cinematográfico de aventuras ha sido para mí un factor de influencia en eso, porque ocurre este efecto de imitación. En Estados Unidos se sabe, y ya está ocurriendo en otros lugares, que ocurre un crimen y se presentan un montón de alienados calificándose de autores de crímenes que no han existido. ¿Para qué? Para tomar notoriedad. Porque hoy en día reportean a un hombre que va por la calle con un canal televisivo y todo, y esa persona se siente algo así como, importante, de que salen los medios. Y mucha gente, como lo estamos viendo, utiliza cualquier, artimaña o cualquier recurso para... Sí, entre nosotros los políticos, por ejemplo. Sí, pero también, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Y no sé si hemos logrado esclarecer, tampoco se trataba enteramente de eso, pero por lo menos superar lo que es el tema de las noticias tal como aparecen en los medios de comunicación masiva, donde esto dura un día, y luego desaparece, hasta que aparezca otro hecho. Lo que satisface es una de las peores facetas de la existencia humana, a usted que le gusta Heidegger, que es la espantosa avidez de novedades, ¿no? Los medios de comunicación masivos promueven la avidez de novedades, que es una de las formas que Heidegger, el gran filósofo Martin Heidegger, califica como de las más impropias y poco genuinas de la existencia humana. Y en este caso la alienación de la técnica armamentista, ¿no? Que induce a los individuos a consumir armas o a producir crímenes. Sí, el divorcio que hay entre los medios y la mentalidad de quien los utiliza, ¿no? Entre los instrumentos y quien lo utiliza, que ahí está uno de los desequilibrios en efecto de la técnica de hoy en día. Eso daría para otro programa también, la cuestión de la relación técnica, entre la la formación que tiene alguien y los subjetividad. Instrumentos que aplica. Subjetividad y tecnología, mirá qué programa. Pero tenemos que dejar por hoy. Bueno, yo te agradezco tu invitación nuevamente. Nosotros que hayas estado. Buenas noches a todos.